son 7 días, sale de Santiago porque te queda ahí en la Bilbao. Ah, está lo que dices. Sale de Santiago para acá. De Ferrón, mira, aquí lo traigo. Dos prótesis. Una primera. Lo traigo aquí, ahorita te lo paso. No deja de ser un esfuerzo para la gente. Ese es mi seguro de relación. Yo creo que sí, Chucho. Siéntate, velo. Ahorita Pero aparte está sin médico. No le dice a la que falta la orden de cirugía. pues es como Tenemos que ser puntuales 8:30. digo todo ahorita. Todo, ya ves que la pandemia no se hace eso. Yo espero que a futuro la clínica se pueda dar solito. ¿No vino a ver Mérida? No, yo lo leo. A ver, ya vamos a empezar eso, el 8. Ramón, vamos a empezar. ¿Empezamos? 8:30. ¿Eh? No, yo lo leo. ¿Pero quieres leerlo tú? No, digo. Aquí está el otro juego, por si. Faltan 1 minuto. ¿Eh? No, no soy el presidente, soy el secretario con funciones de presidente en ausencia del presidente. Es el segundo, ¿verdad? Buenas noches, Hola, doctor. Voy a tomar el papel del doctor. No, del doctor Rivero. Y usted como secretario lee el acto. ¿Yo le toco? Vale. Entonces el orden del día es el acta anterior. ¿Y cómo va? ¿Cómo va? ¿Y usted dónde empieza? Yo, realmente voy a... En asuntos generales lo leo, ¿no? Sí, perfecto. Si es tan amable. Claro que sí. ¿Qué pasó? Esto hasta después, ¿no? No, esto es ahorita, ¿no? Sí, es la orden de sesión. Tú leí. Te toman la palabra. No, pero es que... Pero es que hay que leerla esta. No, sí. Primero. Sí, y que la apruebe la membresía, ¿no? Y ya después vamos a la orden del día. Eso ya es el final. Sí. Ok. Bueno, si usted quiere anunciar. Muy buenas noches, les damos la bienvenida al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología a esta sesión extraordinaria, vamos a proceder a leerle el acta de la sesión anterior. Acta de la tercera sesión reglamentaria 3 del 2013 del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología C, celebrada el día miércoles 3 de abril del 2013. En cumplimiento a los estatutos vigentes, se llevó a cabo la tercera sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2012-2013, iniciando a las 20:30 horas del miércoles 3 de abril del 2013, ante la presencia de 102 asistentes, bajo la siguiente orden del día. Palabras de inmediata apertura de la sesión a cargo del doctor Salvador Rivero Bochert, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología C. A continuación se procedió a la lectura del acta de la primera segunda reglamentaria del 2013, realizada el día 6 de marzo del 2013, la cual fue aprobada por unanimidad.
Finalmente, se invitó al doctor Efraín Díaz Borjón, titular del capítulo de especialización en rodilla, quien hizo una breve introducción sobre el panel foro, la prótesis de rodilla infectada, y sobre los temas que van a presentar, por lo que dio la palabra al doctor Luis David Marcial Barba, quien habló sobre el diagnóstico, el doctor José Manuel Aguilera Cepeda sobre el uso de espaciadores de cemento en el manejo de la prótesis de rodilla infectada. El doctor Antonio Martínez del Campo Sánchez habló sobre cuándo y cómo reimplantar. El doctor José Jesús Pérez Correa trató sobre reinfección y cirugía de salvamento en prótesis de rodilla infectada. Y por último, el doctor Efraín Díaz Borjón dio las conclusiones. Se hizo entrega de diplomas a nuevos miembros titulares y a las 22:30 horas se dio por terminada la sesión y se invitó a los asistentes al convivio ofrecido por el colegio. Hasta aquí concluye el acta de la sesión anterior. Si está de acuerdo la membresía, por favor, levante la mano. El siguiente punto de la orden del día nos va a hacer el favor de leerla el doctor Arturo Gutiérrez Meneses. Muchas gracias. A nombre del doctor Salvador Rivera Bochet, presidente del colegio, le damos la más cordial bienvenida y por compromisos inherentes a su alto cargo de presidente, él no estará en esta noche con nosotros. Asuntos generales. Vamos a leer los asuntos generales. Del 1 al 5 de mayo del 2013 se realizó la 27ª Jornada Nacional de Ortopedia y 58 reunión anual en el Hotel Fairmont Acapulco Princess, con una participación de 1.979 asistentes, de los cuales 1.233 fueron congresistas y 636 entre acompañantes, expositores, médicos generales, enfermeras y staff. El 5 de mayo, después de la clausura en la sesión de negocios, se dio una breve reseña del resultado de las actividades realizadas durante la jornada. Se informa que el 3 de junio se cerró la convocatoria 2013 para la presentación de proyectos de investigación en ortopedia y el 3 de julio se publicarán en la página los resultados. El 15 de mayo se publicó la convocatoria para la elección de vicepresidente del Consejo Directivo para el bienio 2014-2015. A este último y al H Consejo Consultivo a más tardar el día 31 de julio del presente año, para que estos órganos de gobierno analicen y ratifiquen dicha candidatura. Se llevó a cabo los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio, el Simposio Internacional de Dolor con el tema principal: actualización de lesiones deportivas en el Hotel Dreams Huatulco de la ciudad de Huatulco, Oaxaca, y con la asistencia de 250 especialistas auspiciados por los laboratorios Mer-Serono. Se informa a la membresía que contamos con 60 becas para asistir al primer Congreso de Reumatología, Ortopedia y Psicoterapia enfocada al paciente reumático, que habrá de realizarse en el Auditorio Doña María Ardaña de Vázquez del Hospital Ángeles del Pedregal los días 20 y 21 de junio del año en curso, y los que estén interesados, favor de reinscribirse con la señorita Marta Félix Fonseca en la recepción del colegio. En este momento le vamos a dar la palabra al representante de este curso, que nos va a explicar el objetivo y el procedimiento de este Gracias, doctor. Buenas tardes. Mi nombre es Merlindon. Soy la empresa encargada de coordinar y dirigir el primer Congreso de Reumatología, Ortopedia y Psicoterapia, a nombre de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal y a nombre del doctor Eduardo Torres Valtierra. Hemos gozado con el apoyo vital del Colegio Mexicano de Reumatología y Traumatología, de ortopedia y traumatología, perdón, y vengo en representación de la sociedad del doctor Valtierra para invitarlos el día 20 y 21 a este primer congreso, que estamos convencidos es una innovación, ya que juntamos 3 especialidades: ortopedia, reumatología y psicoterapia,
con la finalidad de dar mejor atención al paciente reumático. Hemos otorgado a nombre de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal 60 becas al colegio, como lo mencionaba el doctor, con el interés de que se apunten, de que participen, de que vayan a este primer congreso en beneficio del paciente reumático y de toda la problemática que lo rodea, y esperamos verlos por allá en el auditorio Doña María Raña de Vázquez, en el sótano de la Torre Ángeles, a partir de las 8 de la mañana, jueves y viernes, de mañana en 15, ahí los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias, doctor. Muchas gracias, muy amable por su atención. Muchas gracias. Se hace una atenta invitación a todos los miembros del al Congreso Internacional del Colegio Mexicano de Ortopedia sobre artroscopía y medicina del fútbol, en homenaje al doctor Aurelio Perestoifer, el cual se realizará del 5 al 8 de septiembre en el Hotel Marriott Casa Magna de Cancún, Quintana Roo. Se recuerda la membresía que en el mes de septiembre se va a adjudicar una beca entre los miembros al corriente en sus cuotas que tengan el mayor número de asistencias en las sesiones reglamentarias de 2013 para acudir al 50 Congreso Nacional 2013 de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatológica, SECOT, en Barcelona, España, los días 2 a 5 de octubre. La beca incluye traslado aéreo en la clase turística, inscripción al evento y hospedaje. Se informa que en la sesión de noviembre se hará entrega de la constancia con valor curricular de 2 puntos por asistencia a las sesiones reglamentarias durante el año de 2013. En la página del colegio está lista la liga para acceder a Qualitas Compañía de Seguros S.A.B. de CBE, en la cual podrán asegurar sus automóviles. Se realiza la cotización, el cobro y se les emite la póliza correspondiente con un descuento de 38% en la adquisición de su seguro. Igualmente se invita a la membresía a que se inscriban a los cursos 2013 de práctica de cadáver en espécimen biológico en la UNAM y teórico prácticos de anatomía quirúrgica y abordajes de espécimen biológico en el CEMEFO. A continuación, el Colegio Mexicano de Ortopedia le va a dar la palabra al doctor Carlos Cortés Sandoval, quien a partir de esta fecha será el titular del Comité de Imagen Musculoesquelética del colegio. Los que estén interesados en pertenecer a este comité se sirvan inscribirse y enviar sus propuestas. Le vamos a dar la palabra al doctor Carlos Cortés Sandoval. Bien, buenas noches. Buenas noches a todos. Primeramente, gracias al doctor Arturo Gutiérrez, al doctor Salvador Rivero por darme la oportunidad y la confianza de iniciar este comité, el Comité de Imagenología Musculoesquelética. Es necesario que nos interrelacionemos con radiólogos, con reumatólogos, todos los que estamos involucrados en el área musculoesquelética. Y tenemos un objetivo muy claro con la membresía del colegio, enseñarlos a hacer ultrasonidos en el cuerpo humano. Entonces hemos diseñado la Escuela de Ultrasonografía Musculoesquelética, que tenemos un diplomado de ultrasonografía musculoesquelética de 3 niveles, el nivel básico, intermedio y el avanzado, y al último el máster, que quiere decir maestros enseñando a maestros. El nivel básico son 14 horas lectivas, 7 horas teóricas, en donde vamos a estar en contacto permanente con el aparato de ultrasonido, auxiliados por un técnico de la empresa que está patrocinando nuestros cursos, y hacer ultrasonidos entre nosotros y en modelos sintéticos, para después, al día siguiente, hacer un taller en cadáver, hacer infiltraciones eco guiadas. La empresa que patrocina esto también nos está apoyando con el producto. Entonces aquí ya tenemos 14 horas. El nivel intermedio es una semana de duración,
son 150 pacientes, 4 cirugías para poder hacer para hacer ultrasonidos transoperatorios y en el posoperatorio inmediato. Está ya normado en los cursos de ultrasonografía a nivel internacional un ecosonograma, 2 alumnos, un tutor y un paciente, en lo posible, de acuerdo a la disponibilidad de nuestro patrocinador y la demanda de alumnos, lo vamos a poder cumplir. Obviamente, literatura óptima, actualizada, el patrocinador nos va a dar una llave USB para que ustedes tengan la literatura con links y todo para que puedan estar consultando la información. Taller en modelos sintéticos, muy interesante para poder hacer las infiltraciones ecoguiadas, y este primer nivel es hombro, codo y mano. Ya tenemos entonces 52 horas. Y luego el otro nivel intermedio son rodilla, tobillo y pie. El nivel avanzado, de nuevo, 150 pacientes, 4 cirugías, pero ya tendríamos columna, cadera y ortopedia pediátrica. Y el máster, maestros enseñando a maestros, porque estoy seguro, para eso estoy aquí, para motivarlos y tener gente que nos enseñe y poder ofrecerles buenos maestros con el interés de interrelacionar con otras especialidades, ¿no? Estos son las fechas de los nivel básico, el nivel intermedio. El nivel intermedio es en Guadalajara, es donde vamos a poder ofrecerles los 150 pacientes en el edificio único de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tenemos ya interés del Colegio Mexicano de Reumatología en su presidente, el doctor Pedro Rodríguez, reumatólogo aquí de la Ciudad de México, para hacer una sesión conjunta. Ellos ya tienen una escuela de ultrasonografía musculoesquelética funcionando desde hace 10 años, pero no operan, nosotros sí operamos, entonces entre los dos vamos a poder aventajar mucho. La Academia Nacional de Educación Médica también tiene interés en hacer una sesión conjunta cuando la siguiente administración del colegio lo decida, para poder incrementar y avanzar en esto. Bueno, su servidor va a estar como ponente en 28 y 29 de junio en el Congreso Internacional de Dolor, Inflamación y Osteoporosis, hablando de ultrasonografía transoperatoria. También vamos a ir a Venezuela a hablar de este mismo tópico, 26 y 27 de julio de este año, y en el Congreso del Colegio en el 5 y 8 de septiembre, hablando también de lesiones de medicina del deporte, diagnóstico ultrasonográfico. Esperemos poder traer a colegas importantes de Europa. Y la empresa que nos patrocina, el Congreso LASUS en Miami, nos está poniendo un trabajo libre ahí para interrelacionarnos también con gente que sabe más que uno y que está llevando las guías en otras latitudes. Desde luego, estos cursos, este diplomado está avalado por el Consejo, por la Escuela de Ultrasonografía, del Comité de Imagenología Musculoesquelética del Colegio Mexicano, y tenemos el aval de la Red de Educación Continua de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y bueno, pues ansioso de poder empezar a trabajar con ustedes en el nivel básico. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, doctor Carlos Cortés. A continuación, se hará entrega de los diplomas a los médicos ortopedistas que se han hecho acreedores a este reconocimiento. El doctor Pedro Joachín Hernández. Doctora Rosana Karina Barrera Solís. No vino. Doctor Antonio Barrios Moyano. Doctor David Benavides Rodríguez. Doctor Óscar Ángel Carmona Galarza. Doctor José Carlos Cortés Sandoval.
doctor Armando González Moga. Señor doctor Esteban Gumaro Sosa Posadas. Doctor Raúl Eduardo Tobilla Cruz. Y doctor Ramón Bagué Vázquez. Bueno, todos bienvenidos y muchas felicidades. Bueno, continuando con la orden del día, vamos a dar inicio al simposio Manejo del hallux valgus y sus complicaciones. Vamos a presentar a la doctora Patricia Parra Telles, que va a fungir como coordinador. Perdón, antes de que se inicie la sesión, hay un mensaje del doctor Rivero Bochet donde dice que al término de la sesión se hará entrega del aviso de privacidad que el colegio les ofrece en forma gratuita para que ustedes puedan exhibirlo en sus consultorios de conformidad con el artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales de los participantes. Damos la palabra a la doctora Patricia Parra Telles, la cual es coordinadora titular del capítulo de especialización en tobillo y pie. Doctora Parra, por favor. Muchas gracias. Bueno, ya lo dijo el doctor López Gavito, el día de hoy nos corresponde la sesión del Colegio Mexicano de Ortopedia, en la cual es un tema que muchas veces pensamos que es muy sencillo, es muy fácil este punto que es el hallux valgus, pero lo importante de este día es saber cuáles son las complicaciones en caso de que nosotros no lo realicemos adecuadamente. Rápidamente, el hallux valgus debemos saber que es una deformidad del primer dedo en el plano transverso y frontal. Hay que vigilar estas dos situaciones. La primera falange se va a desviar hacia los dedos menores y esto pues vamos a condicionar deformidades estructurales a nivel del antepié en general. La cirugía del hallux valgus bien indicada es muy importante, tiene muy buenos resultados. Cuando una complicación se presenta es importante identificarla y saber cuál fue el motivo de la complicación. Las expectativas del paciente son muy importantes, esto a veces no es realista y debemos de pensar que pues la cirugía del hallux pues no es estética, ¿no? Nuestra evaluación preoperatoria siempre debemos de tomarla en cuenta, los factores a considerar, cuál es nuestra fórmula digital, en la cual debe ser un pie egipcio, griego, cuadrado. Esto de qué va a depender, que si nuestro procedimiento quirúrgico va a cortar lo que es el metatarsiano, el primer metatarsiano, y va a condicionar más complicaciones en relación de lo que viene nuestro paciente, la pronación del primer dedo, la artrosis es que tenemos en las articulaciones cuneo-metatarsianas o metatarsofalángicas, y bueno, principalmente la fórmula metatarsal, el index plus minus, el index minus y el index plus. ¿Esto a qué se refiere? Si yo hago una osteotomía que acorta más mi metatarsiano, pues voy a condicionar una metatarsalgia por transferencia. Si yo la alargo, pues voy a condicionar artrosis, ¿no? ¿Cuáles son también otras situaciones que debemos que tomar en cuenta? Pues son la articulación cuneo-metatarsiana. A veces, si no vemos nosotros que presenta una hiperlasitud a este nivel, pues no es que el problema sea la técnica quirúrgica, es decir, que no sirva total, simplemente es que no estaba indicada. Radiológicamente, pues si bien importantes son estas ángulos que debemos de tomar en cuenta, el intermetatarsiano, para saber si tenemos que trabajar en la base del metatarsiano, ¿sí? Lo normal es hasta 9 grados, va a haber moderado, leve y severo. El DASA, que es el ángulo de inclinación de nuestra articulación metatarsofalángica. Y bueno, va a depender el nivel de la osteotomía, pues de todo esto. Hay infinidad de técnicas quirúrgicas, debemos de realizar la que más sepamos y también la cual está indicada. Esta es la fórmula metatarsal, pues aquí podemos observar un metatarsiano corto, pues ¿qué le podemos ofrecer a esto? El tratamiento quirúrgico va desde cómo está nuestra falange proximal, nuestro ángulo intermetatarsiano y nuestro ángulo metatarsofalángico, ¿sí? Aquí la falange proximal, de acuerdo a un algoritmo que realizó el doctor Antonio Vilado en el 2002, pues si hay artrosis o no hay artrosis. De esto, ¿qué va a depender? Pues qué es lo que vamos a hacer. Inclusive la osteotomía, la artrodesis metatarsofalángica.
Esto pues son algunas técnicas quirúrgicas que podemos ofrecer. El ángulo intermetatarsiano debemos de tomar en cuenta si es menor de 16 grados, si es mayor de 16 grados, si nuestras mediciones son normales. ¿Qué vamos a hacer? Un cerclaje fibroso, nosotros no lo acostumbramos ya porque tenemos y observamos muy buenos resultados. Una osteotomía distal, si tenemos un ángulo PASA aumentado, una osteotomía proximal, si tenemos un PASA normal e inclusive una osteotomía diaficiaria. El aumento en el ángulo intermetatarsiano, ¿qué es lo que nos va a dar? Pues tenemos que valorar las osteotomías proximales si nos van a funcionar en este tipo de pacientes. Las osteotomías distales, pues va a haber una poca corrección en el intermetatarsiano, pero una buena corrección en el PASA, ¿no? Si nosotros tenemos estas características en nuestro paciente, pues hacemos el procedimiento. La osteotomía proximal, una buena corrección del intermetatarsiano, pero no va a haber una corrección del PASA. Si lo tenemos afectado, obviamente no lo vamos a hacer. Y una osteotomía deficiaria en relación, pues esta finalmente nos va a corregir el ángulo intermetatarsiano y el metatarsofalangico, tiene mayores cualidades. El ángulo intermetatarsiano menor de 16 grados, pues ¿qué vamos a tener? Osteotomías distales. ¿Cuáles? Chevron, Joswick, Reverdin, Kramer, Bosch, Mau, que posteriormente van a hablar sobre esto. Pero ¿cuál es la finalidad? Pues corregir solo el metatarsofalangico. El intermetatarsiano es imposible y lo hemos observado. El ángulo intermetatarsiano mayor de 16 grados, pues que de acuerdo a nuestra fórmula metatarsal, pues vamos a hacer una osteotomía de la base, ya sea de adición, de sustracción, inclusive osteotomías diaficiarias. Las osteotomías diaficiarias, como ya hemos comentado, tienen la ventaja de que va a corregir tanto el DASA, el PASA, el ángulo metatarsofalangico y el intermetatarsiano, pero hay que saberlo hacer. ¿Cuál es la importancia de hacer una osteotomía bien o mal hecha? Pues que nosotros hacemos una osteotomía plantar proximal de dorsal a distal, va a ser estable. Si no la hacemos más que vertical, esto va a ser completamente inestable. Y si la hacemos de dorsal a proximal, va a ser aún más inestable. La osteotomía que ahorita está en auge, pues es la osteotomía de Scar. Esta tiene sus ventajas, tiene una traslación externa del fragmento distal, una posibilidad de acortar o aumentar el intermetatarsiano en caso de que tengamos un index minus o index plus minus, favorece la consolidación rápida por el tipo de osteotomía y permite el apoyo precoz. Esta es la osteotomía de Scar. Nosotros observamos varias complicaciones, una de ellas pues es la fractura o la elevación de la cabeza del metatarsiano, y lo único que hicimos fue la osteotomía distal, pues la cambiamos de plantar a proximal. Y finalmente, pues la artrodesis cuneo-metatarsiana, ¿no? Esta, pues Lapidus fue el que la describió en 1934. ¿Y cuáles son sus indicaciones? Pues finalmente hacerla en aquellos pacientes que tienen una hiperlasitud o que tienen artrosis de la cuneo-metatarsiana. El signo de Grasping, que es la hipermovilidad, si nosotros tenemos esta inestabilidad, podríamos llamarla, pues cualquier osteotomía que ya conocemos o que ya mencionamos, pues va a ir mal porque el problema finalmente va a ser a nivel de la articulación cuneo-metatarsiana. ¿Ok? Una de estas, pues evitar las complicaciones como la elevación o descender aún más la cabeza del metatarsiano. Esto, antes que nada, pues hay que respetar las indicaciones del hallux valgus, de la cirugía del hallux valgus. Muchas veces pensamos que es algo muy sencillo, que es un juanete común y corriente, que el Keller es la máxima, es lo actual, la moda, lo que podamos llamarla, lo que nos enseñaron nuestros maestros, pero tiene malas complicaciones, malos resultados, que lo veremos después. Y finalmente es bien importante esto identificar. El error de indicación no perdona. Podemos ver un SCARF en un paciente reumático, es un caos total. El error de técnica puede perdonar, aquí lo podemos observar. Entonces, la cirugía finalmente no es estética, debe ser funcional. Y bueno, finalmente cambiar los hábitos, que a veces es un poco más complicado. Para poder continuar con este simposio, vamos a presentar al doctor Jesús Vázquez Camilla, que es el jefe de división de cirugía de pie y tobillo y deformidades neuromusculares en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y él nos va a platicar un poco de la osteotomía de Chevron y sus complicaciones. ¿Está usted acá? Nada más que... No queda de blanco el fondo. Para confundirte. Ay, qué gacho. Ay, ya va a ser más Ay, sígueme. Gracias. Buenas noches. A mí me toca hablar sobre las osteotomías distales en la patología del hallux valgus. Como bien sabemos,
siempre en cualquiera de las patologías, especialmente en el sistema musculoesquelético, debemos hacer siempre una planeación preparatoria. Ya platicó la doctora Parra en relación con todo lo que debemos de tomar en consideración para una buena planeación preparatoria. Especialmente aquí entre nosotros consideramos que el dolor es lo más importante para poder considerar si hacemos o no un procedimiento quirúrgico para corregir un alus valgus. Aparte de la historia clínica, el examen físico del pie debe ser considerado y posteriormente la evaluación radiográfica. Siempre debemos de tomar en consideración la forma del pie y qué es lo que queremos nosotros realmente con nuestro evento quirúrgico que vamos a presentar. Esto ya lo habíamos visto previamente, es el ángulo intermetatarsiano, y esta es una nueva programación quirúrgica que queremos hacer nosotros, un trabajo para ver la utilidad de esa línea ERF que le llaman, en que es una línea que es paralela al eje del segundo metatarsiano y nos puede dar mayor seguridad en la cantidad de desplazamiento lateral de la osteotomía distal y así el sitio de la osteotomía. Esto es muy importante para ver si la osteotomía la hacemos proximal o distal. Estamos por hacer un protocolo de trabajo para ver la utilidad de esa línea. El ángulo del valgo, el DASA y el DASA que ya se había comentado, la forma del pie y la forma de la metatarsiana, el índice de protrusión metatarsiana también debemos de considerar, y algunos aspectos también en cuanto a la congruencia o incongruencia de la articulación, que tiene mucho que ver con el ángulo PASA, la forma de nuestra cabeza metatarsiana. La posición de los sesamoideos también es muy importante, porque este es uno de los factores que debemos tomar en consideración para ver si no tenemos o no recidiva con nuestro procedimiento quirúrgico. La inclinación de la tarso-metatarsiana, que ya había comentado la doctora Parra, así como la inestabilidad de la articulación, y finalmente el prototipo que nosotros llevamos es el recomendado por los doctores Viladot. Nosotros realmente hacemos mucho de la escuela española, como bien saben, y hacemos uso del algoritmo que nos ha enseñado el doctor Ramón Viladot. Y aquí es donde nosotros participamos en el ángulo intermetatarsiano. Cuando este es menor de 16 grados y un PASA elevado, debemos de hacer entonces una osteotomía distal. Esta osteotomía distal tiene varios objetivos, especialmente recuperar la desviación del varo del primer metatarsiano, recuperar también el valgo del dedo gordo, tratar de recuperar también la incongruencia de la articulación metatarsofalángica. Entonces tenemos que mejorar el ángulo PASA y la luxación metatarsofalángica con respecto al rodete glenosesamoideo, que, como dije anteriormente, debemos de respetar mucho para nuestro tratamiento. ¿Qué es lo que significa Chevron? Chevron, de acuerdo con ese autor, es una figura heráldica en forma de V invertida que nosotros normalmente hacemos, y se refiere a la protección o de inspiradores de aquellos que hacen grandes obras por la fe. El doctor Salas en alguna ocasión ya nos presentó también la traducción de esa Chevron, que es en relación con los grados en la marina. Como saben ustedes, él tiene el antecedente patológico de ser marino, y por eso nos ofreció en aquella ocasión cuál era el término de Chevron en relación con los grados en la marina. ¿Cuál es el efecto mecánico que tratamos de recuperar nosotros con la osteotomía distal? Es el desplazamiento lateral de la cabeza. Generalmente esto es limitado, ¿verdad? No podemos hacer un gran desplazamiento, supuestamente no debemos de hacerlo más del 50%
de desplazamiento lateral, y de esa manera corregimos en parte el ángulo intermetatarsiano. Supuestamente cada milímetro de desplazamiento corresponde a un grado de corrección. Y tenemos una corrección parcial tanto del PASA y especialmente el DASA, casi no lo corregimos, y tampoco corregimos la pronación del primer dedo con las osteotomías distales. Debemos de tratar de recuperar también una estabilidad relativa con los mecanismos de osteosíntesis, que normalmente esto es lo que ha favorecido en un momento dado la mejor evolución del tratamiento del alus valgus. Entonces la indicación vendría a ser los alus valgus leves y moderados. El ángulo moderado es aquel que tiene un ángulo de valgo menor de 40, un ángulo intermetatarsiano menor de 20, una articulación congruenta, un PASA aumentado, artritis discreta, mejor no tener artritis, y en los casos recurrentes también en un momento dado podrían favorecerse con la osteotomía distal. Hablando un poco de historia, desde Reverdán en 1881 describió por primera vez este tipo de osteotomías. Se han venido realmente una gran cantidad de osteotomías tratando de corregir cada vez más algunos de los factores que provocan el alus valgus. Ahí tenemos la osteotomía de Austin, que es la osteotomía original de Chevron, con un ángulo de 60 grados de angulación. De esa manera él consideraba que le daba mayor estabilidad al corte de la osteotomía. Pero realmente cada autor ha tratado de modificar los trazos de la osteotomía para obtener algunos mejores resultados. La osteotomía de Kramer, que en algunas ocasiones se han llegado a hacer, actualmente ya prácticamente ya no se usan, pero hay una modificación de Giannini, que como ustedes ven hay diferentes inclinaciones del trazo de la osteotomía para poder obtener de esa manera mejores correcciones. Y la osteotomía de Ichan, que es una osteotomía percutánea, tomando en consideración la osteotomía original de Reverdán. Aquí hay la técnica quirúrgica. Primero resecar la esostosis, generalmente no resecar toda la esostosis porque el desplazamiento lateral también nos favorece, y en un momento dado podríamos hacer inestable una articulación metatarsofalágica. La localización del centro de la osteotomía. Aquí está ya el desplazamiento lateral, ¿verdad? Y la osteosíntesis de nuestra osteotomía. Como les comentaba yo, realmente ahora los sistemas de osteosíntesis cada vez mejores nos han favorecido los buenos resultados de la osteotomía. Este es un caso clínico reciente que hemos tenido en el instituto. Primero resecamos la cabeza, trazamos la osteotomía. Esta es una modificación de San Marcos de la osteotomía de Chevron, en la cual se hace prácticamente vertical el trazo dorsal, y el trazo plantar se hace más largo. De esta manera supuestamente da mayor estabilidad al trazo de la fractura. Hay algunas modificaciones. Este es sacado del libro de Nuis Samper. También cada uno de los trazos nos favorece o no el trazo de lo que queremos nosotros corregir. Aquí hay las modificaciones que ha habido de la osteotomía original de Austin. Hay la ventaja de estos cortes es que uno trata de corregir muchas cosas, no solamente el desplazamiento lateral de la porción distal del metatarsiano, sino en un momento dado, si se necesita desplazarlo hacia abajo, desplazarlo hacia arriba, acortarlo, angularlo, y cada uno de estos cortes que a la vez nos favorecen
la modificación o nos favorecen los resultados, eso también en un momento dado nos puede perjudicar si no hacemos una verdadera planeación preparatoria. ¿Qué es lo que queremos buscar con el tipo de la osteotomía que nosotros estamos ofreciendo? El acortamiento o un alargamiento también que podríamos hacer. Entre las contraindicaciones vendría a ser en aquellas personas mayores de 75 años, especialmente porque tienen poco volumen óseo. Las deformidades muy severas tampoco están indicadas. En un ángulo intermetatarsiano mayor de 20 grados es poco lo que se puede corregir. La artritis degenerativa, la rigidez metatarsofalágica, la inestabilidad cúneo-metatarsiana y la falta de una reserva ósea, como habíamos comentado. Entre las complicaciones hay complicaciones propias del procedimiento y hay complicaciones comunes a todos los procedimientos. Aquí en diferente color es lo que le estoy ofreciendo a ustedes como complicaciones prácticamente propias del procedimiento de la osteotomía de Chevron, que vendría a ser la pseudoartrosis, una consolidación viciosa, la necrosis avascular. Para muchos autores prácticamente no hay necrosis avascular con este tipo de osteotomía, pero cuando se combina con liberación de partes blandas laterales y la osteotomía de tipo Akin, el porcentaje de necrosis avascular puede ser. Otra de las complicaciones vendría a ser la metatarsalgia por transferencia, que también ya comentó la doctora Parra. Y una cosa muy importante, y hablando del stock óseo que tengamos, es la presencia no de fracturas. Frecuentemente, si no tenemos nosotros cuidado, especialmente a la aplicación del tornillo de histosíntesis, podríamos nosotros provocar algunas fracturas que nos van a complicar totalmente el procedimiento. Aquí están algunas de las incidencias que nosotros podemos obtener como resultado de complicaciones de nuestra cirugía. Y como comentó también la doctora Parra, la falla de la cirugía se puede presentar cuando el procedimiento quirúrgico no es el adecuado, la deformidad es mayor y no está indicada el procedimiento que nosotros previamente habíamos seleccionado, las complicaciones inherentes al procedimiento, como habíamos comentado, y un adecuado manejo postoperatorio. Esto es sumamente importante, en la cual se necesita mucha la colaboración del paciente para un buen manejo postoperatorio. Y repito, la planeación preparatoria es fundamental para este tipo de productos. Entonces, aquí hay algunas de las complicaciones que nosotros tenemos. Las recidivas de la enfermedad puede ser por una osteotomía distal, especialmente una osteotomía tipo Chevron, la metatarsia por transferencia como resultado de disminución de lo largo del primer metatarsiano. Recuerden ustedes que prácticamente cualquier osteotomía va a provocar un acortamiento del primer metatarsiano, entonces transportando la carga hacia el segundo y el resto de los metatarsianos. La pseudoartrosis, la necrosis avascular, generalmente también es una complicación, aunque rara, y muchas veces nosotros no la acabamos de diagnosticar, y nosotros vemos cómo en un momento dado a la toma de las radiografías cómo se va modificando la porción distal de nuestro metatarsiano. La consolidación viciosa también es un tema que debemos de tomar importancia. Habíamos comentado que definitivamente el trazo de nuestra osteotomía nos va a dar la bondad o la maldad del procedimiento. Entre las conclusiones, entonces, ya se había comentado también que las expectativas no sean realistas, debemos de ser muy prudentes con nuestro paciente, qué es lo que le ofrecemos con nuestra cirugía, ¿verdad? La cirugía, nuevamente repetimos, que es un concepto que nosotros tratamos de respetar, es que no sea una cirugía cosmética. La liberación por sí mismo no resuelve el problema del alus valgus, no ampliar las indicaciones quirúrgicas de un procedimiento quirúrgico, el uso correcto del equipo quirúrgico y el uso de calzado adecuado posterior a la cirugía posiblemente sean de las conclusiones que debemos nosotros tomar en cuenta. Y asimismo la planeación preoperatoria.
Los invitamos a nuestro 11º curso de Patología Quirúrgica del Pie en el Instituto Nacional de Rehabilitación con esas fechas. Están cordialmente invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vázquez. A continuación hablaremos de la cirugía de Keller y sus complicaciones con el doctor Eduardo López Gavito del Instituto Nacional de Rehabilitación. Muchas gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia y al capítulo de Pie y Tobillo del Colegio Mexicano de Ortopedia por la invitación. Vamos a hablar un poco sobre un tema que al parecer todos dominamos, pero que van a ver con el transcurso de esta plática como realmente conocemos poco de él. He tratado de englobar un poquitito toda la historia de este tipo de cirugía, porque hay muchos mitos sobre esta cirugía y vamos a desmitificar un poco la cirugía de Keller en aras de saber realmente cómo fue y cómo es la cirugía de Keller, dónde está posicionada en la cirugía del hallux valgus y por qué no la debemos de usar o si la debemos de usar y en qué tipo de pacientes. Le hemos titulado La resección artroplástica del primer dedo y sus secuelas. Ya hemos visto las indicaciones quirúrgicas del hallux valgus, pero cuando hay dolor y deformidad progresiva a pesar del tratamiento conservador, cuando existe una artrosis de la primera articulación metatarso-falángica, está indicada la artroplastía por resección, la artroplastía por sustitución o la artrodesis. Vamos a hablar en esta ocasión por la artroplastía por resección. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Ya se han dicho: quitar el dolor, corregir las deformidades, mejorar la marcha, tener un pie estético funcional y uso del calzado normal en cuanto sea posible. Vamos a hablar sobre la artroplastía de resección. La artroplastía de resección no la voy a enfocar exclusivamente a la base del metatarsiano, sino también a la cabeza del metatarsiano para que veamos un poco la historia. La artroplastía por resección se ha usado en la cabeza metatarsiana y la tradicional que todos conocemos en la base de la falange. Vean ustedes todos los autores y los diferentes años que han realizado resecciones artroplásticas, ya sea de la cabeza, y lo vemos en azul, los que tenemos en la resección de la cabeza metatarsiana y la base de la falange, todos estos autores. Hablemos un poco de cada uno de estos procedimientos. La artroplastía por resección de la cabeza metatarsiana fue propuesta por Charles Wetter en el año de 1866. Desafortunadamente no pudimos encontrar una foto de Carl Wetter, perdón. Y los hermanos Mayo en Rochester, Minnesota, a principios del siglo XX, modificaron esta técnica. Vean ustedes cómo es la resección básicamente de la cabeza del metatarsiano. El Wetter Mayo es utilizado en algunos casos todavía en España, es una cortesía del doctor Antonio Viladot. Vean ustedes la resección de la cabeza del metatarsiano. Grondal en el 2006 hizo el único estudio prospectivo randomizado, comparando la técnica de Wetter Mayo contra la artrodesis en 29 pacientes, un seguimiento promedio de 72 meses, no encontró diferencia estadísticamente significativa en la recurrencia de la deformidad y él decía que había satisfacción del paciente al uso del calzado o parámetros en el tipo de marcha. Aquí vemos uno del artículo original de Grondal, la resección amplia de la cabeza del metatarsiano. Fuhrman en el 2001 dice que evita el acortamiento que se presenta en el procedimiento de Keller, lo que ponemos con interrogación, preserva la falange y la placa plantar y provee estabilidad inherente a la articulación y mantiene la capacidad de flexoextensión de la metatarso-falángica. El deterioro de los resultados a largo plazo, la artroplastía de Wetter Mayo, similar a otras artroplastías por resección, condenaron al abandono prácticamente de esta técnica. Prácticamente ya no se usa, excepto en contados casos. Vamos a presentar un poquito a los actores de nuestro teatro que vamos a presentar el día de hoy. Y vamos a tener a Carl Ludwig Riedel, que en el año 1866 fue el primero en realizar realmente la resección de la base de la falange del primer dedo. Carl Riedel hizo su estudio, hizo su
artículo en base a 4 pacientes que le realizó este tipo de cirugía. Posteriormente, en el año de 1914, el lieutenant William Keller, el teniente William Keller, viajó a Europa, conoció a los alumnos de Riedel y publicó también en el año de 1904, publicó su artículo sobre el procedimiento que ahora lleva su nombre y también reportó casualmente 4 pacientes. Y después, en el año de 1912, reportó a 12 pacientes con este tipo de procedimiento. Al parecer no le gustó mucho al doctor William Keller porque después se dedicó a la ginecología. Después tenemos como otro doctor principal al doctor Max Brandes en Alemania, el cual hizo modificaciones a la técnica de Keller y él realmente fue el que puso su nombre junto con el de Keller para describir esta cirugía. Después viene Jean Lelièvre, que en el año de 1970 va a describir su tipo de resección artroplástica, que es distinta a los otros, como veremos posteriormente. Y en el año 1958, junto con el doctor Antonio Viladot, forma la Asociación Internacional de Pie y Tobillo, que dura durante muchos años. Y por último tenemos también como importante actor al doctor Antonio Viladot Perissé, que en el año 1979 describe el punto que veremos, el punto de Viladot, que es el que hace un corolario a la cirugía de Keller. Entonces ya tenemos a Riedel, en la primera descripción, a Davis Cooley, el primero a especificar la resección del tercio de la falange proximal, según Riedel. Warsman y Hughes, el primer libro sobre el hallux valgus, y en 1904 Keller, la resección de la falange proximal de 1/8 de pulgada. Entonces, a veces los autores no se ponen de acuerdo en cuánto resecar la base de la falange, lo que es muy importante, como veremos en las complicaciones. Mayo de 1908, 1/4 de pulgada de la cabeza, base de la falange y pone un colgajo capsular de muñón de la falange proximal. Davis Cooley en 1912, resección de la mitad de la falange proximal, y Brandes, el 2/3 de la falange proximal. Él popularizó la falangectomía y la llamó el Keller-Brandes. Lapidus en 60 popularizó el nombre de Keller-Brandes. Lelièvre en 52 presentó su cerclaje fibroso, que veremos posteriormente, la resección de la base de la falange, pero resección exactamente, como dice ahí, de la base de la falange, no el tercio proximal, 2 tercios distales, no, exactamente de la base de la falange. Y el doctor Viladot en el 75, para evitar las complicaciones de la resección de la base de la falange por acortamiento del flexor propio del dedo gordo, diseñó su punto para tensar el flexor largo. La artroplastia por resección, que llamaremos ya de en adelante Keller-Brandes, Lelièvre, Viladot, es una técnica sumamente sencilla, siempre se la dejamos al R1. De hecho, nosotros la aprendimos, por lo menos en mi generación, por los maestros, y básicamente la aprendimos por tradición oral. Ellos nos decían cómo hacerla y nosotros la hacíamos, realmente sin saber por qué hacíamos eso, y era una cirugía tan sencilla que cualquier R1 en un momento dado lo podía hacer. De hecho, siempre que hacía un R1 un pie y el otro R1 otro pie, nunca se ponían de acuerdo y siempre se cortaba uno más que otro, dejando complicaciones tremendas. Por lo tanto, ocasionó malos resultados. Sus indicaciones tienen lugar, que son la artrosis severa de la metatarso-falángica, infección posterior a un procedimiento quirúrgico donde no sea posible utilizar la fijación externa, en diabéticos que tienen que tener rigidez de la articulación, y como procedimiento de rescate para una cirugía fallida. Y según los doctores Viladot, en una artrosis de la primera articulación metatarso-falángica, en un pie egipcio y edad avanzada. A veces no nos ponemos de acuerdo cuál es la edad avanzada. Decía yo, comentaba con mis compañeros que operamos a una señora de un Keller hace tiempo que tenía 80 años y regresó a los 85 años con dolor del pie. Entonces no tenemos realmente, por el estándar de vida que tenemos, cómo saber si es una edad avanzada o no. Y también como alternativa a la artrosis y la prótesis. Aquí vamos a ver una técnica quirúrgica cortesía de la doctora Parra en el 2004. Vamos a ver la incisión, pie dorsal con pie plantar, la disección de la base de la falange proximal. Vean ustedes cómo prácticamente es exclusivamente la base de la falange. Esta cirugía fue tomada por la doctora Parra en Barcelona, directamente del doctor Viladot, don Ramón Viladot.
La liberación de sesamoideos y flexor largo, la exostectomía y la tenotomía del aductor, que es sumamente importante para liberar la cabeza, y los metatarsianos. La fijación del tendón del flexor largo del primer dado al rodete sesamoideo, que es la tercera fase o la fase de Villadotte, que va a disminuir el desplazamiento proximal de los sesamoideos, conserva la potencia flexora del primer dedo. Es muy importante, puesto que al resecar la base de la falange, el flexor ya no tiene su fuerza y por lo tanto es un intento para darle la fuerza al flexor y evitar el alus extensus, como veremos. Ahora, el cerclaje fibroso a veces ha sido muy mal entendido. Realmente mucha gente dice, bueno, voy a hacer la técnica del Leliev, y hacen unas capsuloplastías en reloj de arena, en raqueta, etcétera. El original cerclaje fibroso es así: acercamos con una pinza la cabeza del metatarsiano a los sesamoideos, recortamos la cápsula redundante y realizamos puntos simples. Entonces, con esto aseguramos que la cabeza va a estar exactamente en su sitio. Los sesamoideos vas a encontrar debajo de la cabeza del metatarsiano. Esto no dura mucho y por eso vienen las complicaciones, pero la base del cerclaje fibroso del Leliev era este. El vendaje postoperatorio es sumamente importante. Y aquí vemos una articuloplastia de Keller-Vandes Leliev Villadotte de varios años, muy bien llevada a cabo, con un muy buen espacio. Aquí vemos el resultado ideal. El resultado ideal era la neoformación de una articulación. Estas son unas radiografías raras que encontramos, pero realmente vemos cómo se neoformó una articulación, que sería el resultado ideal, que no siempre pasa. Los buenos resultados a largo plazo en los pacientes, pues, en una serie de Schneider, posterior a la resección de la artroplástica, se atribuyeron al uso rutinario del cerclaje fibroso. La artroplastia de resección se considera un procedimiento quirúrgico valioso para pacientes ancianos con actividad funcional limitada. Vemos aquí un caso de un postoperatorio y vemos aquí, después de un año, lo que sucedió con todas las complicaciones. Se ha reportado un gran nivel de recurrencia del hallux, metatarsalgia y hiperkeratosis plantares intratables a largo plazo. Recurrencia del hallux valgus por una corrección subtotal hasta en el 50% de los casos. Ven ustedes varios intentos que se han hecho para evitar la artrosis y el hallux rígido secundario a esto, la colocación de la cápsula articular, partes blandas, etcétera. Y vean ustedes en este artículo interesante que nos mismos buscamos, vean ustedes cómo hacían, de hecho, una tracción que dejaban varias semanas para tratar de que no se juntara la base del metatarsiano y hacer un problema artrósico. Rogers y Joplin mencionaban por primera vez la metatarsalgia en el 47 por transferencia secundaria a la operación de Keller. Estos autores revisaron varias complicaciones como acortamiento excesivo del primer dedo, hallux extensus y hallux rígidos secundarios al procedimiento. En el 54, Holder revisó una serie de casos y mencionó que no debe de utilizarse en pacientes jóvenes o en personas activas debido a que las complicaciones son de difícil tratamiento. El Instituto Nacional de Rehabilitación, del 2005 al 2011, debo aclarar que llegaron operados de otro lado, 30 pacientes posoperados de cirugía de Keller, 23 femeninos, 7 masculinos, de 23 a 56 años, una evolución de 6 años a 2 años con una media de 4. Una OFAS de la foot and ankle, la calificación de la foot and ankle, de 52 a 95, 27 pacientes presentaron metatarsalgia central y 7 con rigidez y 3 con hallux valgus residual, y solamente de esta serie 3 pacientes no presentaron dolor. Insisto, son pacientes que llegaron al instituto con problemas secundarios a la cirugía de Keller. Entonces, aquí vemos una de las complicaciones principales, que es la insuficiencia del primer radio. Si ustedes observan en su radiografía de la derecha, vamos a ver una fractura por estrés debido al acortamiento que tuvo, la sobrecarga que sufrió el segundo metatarsiano. Aquí vemos la artrosis importante que puede haber por insuficiencia del primer rayo, secundaria a la misma. El hallux extensus, que es la principal complicación cuando no se realiza con cuidado el punto de Villadotte. El hallux varus, que es una complicación muy frecuente, sobre todo cuando se hace gran despegamiento de las partes blandas. Infección, por supuesto, puede llegar a haber.
La resección insuficiente, que nos puede causar esta complicación. La resección amplia de la falange, que nos deja realmente un problema para tratar de resolverlo a futuro con cualquier tipo de cirugía. El acortamiento del primer dedo, que es el principal problema, por eso se ve el segundo dedo tan largo, precisamente porque está demasiado corto el primero. Vean ustedes todas las complicaciones que podemos tener. Y la luxación metatarsofalángica, como en este caso, tan severa, si con este tipo de pie tan feo que se ve y tan difícil de arreglar en un momento dado. La luxación metatarsofalángica también se puede presentar por un desnivel de partes blandas. Las artrosis y el hallux rígidos, como ya mencionó el doctor Vázquez. Y vean ustedes acá, la complicación se puede resolver cuando tenemos un buen stock óseo con una simple artrodesis metatarsofalángica. Como conclusiones tenemos que el procedimiento de Keller-Brandes, Leliev-Viladot es un método efectivo y simple para el tratamiento quirúrgico del hallux valgus en pacientes ancianos con osteoartritis de la primera articulación metatarsofalángica. Y una frase del doctor Viladot que nos decía, si te encuentras haciendo la misma cirugía desde hace 10 años, probablemente lo estás haciendo mal. ¿Sí? Y hablando de 100 años, este señor quién sabe cuántos años tiene, pero es como nosotros, adorador del pie. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor López Gavito. Y a continuación nos vamos ahora con las indicaciones de las osteotomías basales con el doctor Luis Hermida Galindo, que es jefe de servicio de cirugía de pie-tobillo en el Hospital Díaz Lombardo. Por favor. Sí, con razón no lo vi. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de osteotomías proximales. La forma en la que daré esta plática será más bien con casos que he podido tratar. Las osteotomías proximales se deben indicar cuando el ángulo intermetatarsiano es entre 16 y 20. Estas osteotomías son sujetas a cargas mucho mayores que las distales. Y si sumamos además una fijación deficiente, la posibilidad de una complicación es mucho más fácil. Las principales complicaciones es la pseudoartrosis y la mala consolidación, ya sea en dorsiflexión o la recidiva de la angulación. Entonces, esto es una gráfica de cómo, por ejemplo, la primera imagen es una osteotomía, digamos, de Chevron, donde el brazo de palanca, la flecha negra, es la gravedad y la carga que sufre el pie a la hora de dar la segunda y tercera fase de la marcha. El brazo de palanca es menor. Cuando es diaficiaria tiene que aumentar para poder soportar esta carga, pero cuando es en la base, el brazo de palanca que se llega a concentrar en esta base es mucho mayor. Por lo tanto, una fijación deficiente a este nivel nos puede asegurar un mal resultado. Otra cosa que hay que valorar, la articulación metatarsofalángica. En la figura A vemos una articulación metatarsofalángica sana, ¿no?, con un arco de movilidad aceptable, mayor a 25 y hasta 70 grados. Y podemos ver que el primer metatarsiano se desliza sobre este falange, que es el movimiento que tiene esta articulación. En el caso de la imagen B, una osteotomía diaficiaria, por ejemplo, cuando está sana la articulación metatarsofalángica no sufre presión. Pero cuando la metatarsofalángica está mal, como la imagen C, donde no puede haber este deslizamiento de la cabeza, se transmite la carga hacia la zona más débil, que en este caso sería la osteotomía. Entonces hay que tener cuidado con diaficiarias y proximales que tengan alteración en la metatarsofalángica. Y otro punto importante, hay que revisar la tarsometatarsiana, la primera cuneo metatarsiana, porque en la imagen A, por ejemplo, tenemos una cuneo metatarsiana rígida,
y es lo mismo. A la hora de hacer el apoyo o el despegue va a tener mucho mayor estrés y puede abrirse. Depende también el diseño de la osteotomía. Y en un caso donde la tarsometatarsiana es más móvil, como en la B, pues tiene mucho más disipación de la carga. En cuanto a las osteotomías de base, tenemos la A, que es una osteotomía crescéntica o puede ser también una osteotomía, es la crescéntica. La B es una osteotomía de cuña, de sustracción, que es creo que la más popular. Tenemos la C, que es una osteotomía tipo Ludlow, y la D, que es un chevrón proximal. Esta crescéntica, que se hizo pues muy famosa, descrita por el doctor Roger Mann, nos dimos cuenta que salían muy bien solo en sus manos. Cuando alguien la hacía fuera de su centro o de la gente que estaba acostumbrada a hacerla con él, siempre había una mala consolidación, sobre todo en dorsiflexión. Es una osteotomía muy inestable, se debe hacer con una sierra especial que es curva, y él propone fijarla con un tornillo, y ahí tenemos una de las complicaciones. Otra que quiero presentar aquí es de un grupo chileno que se llama Postco, y esto lo que hace es una osteotomía de base, de cuña de sustracción, pero aparte desplaza medialmente. Yo nunca he hecho esta, pero se propone como una buena alternativa. Hablaré de mi experiencia. Este es un paciente con artritis reumatoide, tuve retardo de la unión y un desplazamiento medial de la osteotomía que hice, una osteotomía de sustracción, y tuvo una metatarsalgia por transferencia. Esta paciente ya operada de hallux valgus con una metatarsalgia, y lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es un intermetatarsiano que es mayor a 16, que fue tratado con tejidos blandos, que eso es un dato importante. Ya desde ahí podemos pensar que es una mala indicación y que va a recidivar el hallux valgus, la insuficiencia del primer rayo y además la metatarsalgia central. Y entonces la conducta a seguir fue hacer una osteotomía de base, que normalmente fijamos dependiendo del paciente, pero con ella con clavos percutáneos, 2 clavos Kirchner percutáneos, y unas osteotomías de Well para alinear la parábola. Esto es clínicamente. Otra paciente con artritis reumatoide, igual, un intermetatarsiano mayor a 19, clínicamente, y se hace también la osteotomía, se hace un Aikin percutáneo y osteotomía también al 5º metatarsiano por un juanetillo desastre. Pero cuando las cosas no salen bien, y es el centro de esta charla, cuando no se indica bien, cuando es quizá mayor el ángulo intermetatarsiano y debe hacerse algo proximal, no se da un buen seguimiento, una técnica insuficiente o una mala técnica, y si es familiar de médico, tiene un altísimo riesgo. Voy a presentar este caso que alguna vez ya lo he presentado, pero creo que es de lo más didáctico. Es una mujer de 46 años de edad, sana, dolor en ambos pies, con un hallux valgus que pueden ver ahí. Tiene 17 grados, la lateral que siempre pedimos para valorar, una PEI lateral con apoyo del pie, y entonces se hace una técnica percutánea. Abiertamente no tengo nada contra la percutánea, siempre y cuando la sepa hacer quien la haga. Entonces se hace una osteotomía de base, una exostectomía y una osteotomía de Aikin. Entonces aparentemente está alineado el dedo, pero si nos ponemos a medir, el intermetatarsiano realmente está pues muy parecido al preoperatorio. Ahí lo podemos ver. Se hace una osteotomía en la base sin fijación. Este es el seguimiento. Se ve el trazo de osteotomía. 11 meses después empieza con dolor en el 2º metatarsiano, disminución de la movilidad del hallux y un aplanamiento sutil del pie. Entonces, si lo vemos ahí, parece que está corregido realmente. Se ve bien alineado. La paciente está contenta con la estética del pie, pero tiene dolor. Y entonces nos damos cuenta de esto. Si se fijan en la base, vamos a ver la cortical del 2º metatarsiano y la cortical del primero. Hay una
mala unión en dorsiflexión muy importante que está dando. Además, ella tenía una insuficiencia del primer rayo, ahora está duplicada porque está elevado el primer metatarsiano. Entonces, en este caso, para poder resolver, hicimos una osteotomía en cuña dorsiflexora, colocando esta cuña de hueso de 6 milímetros. Se hace la osteotomía incompleta, dorsiflexionamos el primer metatarsiano, ponemos el injerto y se hace la fijación. Y entonces el primer metatarsiano vuelve a cargar de manera uniforme, o por lo menos mejor que como estaba, ¿no? Las osteotomías proximales deben ser fijadas de manera rígida para evitar la mala consolidación. Y muy importante, explorar la presencia de una hipermovilidad tarso-metatarsiano. Muchas veces la causa del hallux valgus, independientemente del grado, que siempre será de moderado a severo, es una hipermovilidad de la tarso-metatarsiana. A veces las osteotomías, incluso de base, en presencia de una hipermovilidad, no va a dar corrección, sino una recidiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis. Y a continuación y por último, continuamos con el doctor Antonio Cisneros Fuentes. Él está en el Hospital Lomas Verdes, en el módulo de pie y tobillo, y nos va a presentar la artrodesis cúneo-metatarsal o lápidos. Por favor, doctor. Buenas noches a todos, gracias por la invitación, doctora Parra. Bueno, lo que vamos a revisar es la cirugía de lápidus y sus complicaciones, esto dentro de la temática de la artrodesis cúneo-metatarsiana. Lápidus, cuando lo escuchamos cualquiera de nosotros, entendemos por el procedimiento que incluye la artrodesis de la primera articulación cúneo-metatarsiana. No es el único procedimiento que se refiere a esta articulación, pero es por antonomasia pues el más conocido. Revisando brevemente la historia de este procedimiento, fue inicialmente descrita por el doctor Albrecht en 1911 y esta se fue publicando en la literatura rusa hasta que, en un caso similar a lo que nos platicaba el doctor López Gavito, el doctor Lápidos en 1934 describe curiosamente un procedimiento virtualmente idéntico al que había descrito el doctor Albrecht, pero finalmente lo hizo más popular y lo conocemos el día de hoy como la cirugía de lápidus. Esto incluía la resección de la base lateral del primer metatarsiano y se publicaron varios trabajos referentes a esta artrodesis. Esto dentro de la articulación cúneo-metatarsiana del primer radio. Las indicaciones de esta cirugía actualmente son tener un ángulo intermetatarsal mayor de 18 grados, un metatarso primo varo, hipermovilidad del primer radio, hallux valgus paralítico, una osteoartritis de la primera articulación cúneo-metatarsiana. Y bueno, la fijación tradicional es la que tenemos ahí esquematizada con 2 tornillos, como se publicó originalmente en el trabajo. En las indicaciones veíamos entonces inestabilidad de la primera cúneo-metatarsiana, marcada con flechitas negras, casi siempre esto como una secuela de una lesión de Lisfranc, que puede pasar inadvertida o no, una patología bastante poco diagnosticada en nuestro medio. Artrosis cúneo-metatarsal y de manera primaria o esencial, una apertura del espacio intermetatarsiano del primero y el segundo, pues de manera idiopática. Contraindicaciones de esta cirugía es tener un primer radio acortado, un hallux valgus juvenil con epífisis abierta, y esto es bastante discutible. ¿Por qué discutible? En ortopedia pediátrica probablemente alguna filosofía nos podría decir que evitemos este tipo de cirugías en una epífisis que está todavía creciendo. Sin embargo, la cirugía puede ser completamente por fuera de la epífisis y de esta manera no afectar el crecimiento. Por eso creo que es bastante discutible. Hallux valgus moderado sin hipermovilidad del primer radio y en pacientes deportistas jóvenes. Bueno, ya no comentamos que en la previa, como me regreso, esta
es la prueba justamente para valorar la estabilidad o inestabilidad que tiene nuestro primer radio, ya comentada por la doctora Parra y por el doctor Hermida. Importantísimo definir si nuestro primer radio está siendo inestable, se puede elevar o no durante la marcha, para poder definir qué tratamiento vamos a dar. Esto nos es muy útil para definir una osteotomía proximal. Nos platicaba Luis justamente de las repercusiones que puede tener una hipermovilidad en el caso de una fijación rígida proximal. Igualmente va a ser muy importante definirlo en el caso de fijar aún más proximal. Sí era importante ver que en la parte proximal del primer radio es importante tener una fijación rígida. Imagínense cuando estoy yendo todavía más proximal, ya una parte que no es rígida de naturaleza, sino que es una articulación, es mucho más importante esta articulación, tener una fijación rígida, aún más que en las osteotomías. El lápidus originalmente descrito incluía 3 pasos principales, que hoy en día no todos los cirujanos de pie y tobillo o el ortopedista en general los realiza de manera sistemática. El artículo original incluía exostosectomía, a lo que nos referimos de quitar justamente el bunión óseo, liberación lateral, que hoy conocimos como liberación del aductor, resección del cartílago de la base del primer metatarsiano y la resección de su contraparte en la cuña, esto en forma piramidal o en forma de cuña para poder reducir el ángulo intermetatarsiano y para poder descender el primer radio. Abordajes, pues ahora sí que a la carta, pero básicamente hay 2 abordajes típicos para la cirugía de lápidus. La tradicional, que es la que vemos en el primer lugar, como nos lo ejemplifica el doctor Kitaoka, con 3 abordajes. Una para la exostosis, otra para poder liberar el aductor y propiamente la incisión para poder hacer la artrodesis. Otra, como la que está escrita en el libro del doctor Chang, que es un abordaje más largo y en forma de S itálica, que con el mismo podemos hacer los mismos 3 pasos de la cirugía con una sola incisión, aunque bastante más grandecilla. Esta es básicamente la cirugía de lápidus. Las intenciones de la cirugía es, como ven en el primer esquema, es cerrar el espacio intermetatarsiano. En el segundo cuadro lo que vemos es el descenso de la cabeza del primer metatarsiano, bueno, en general del primer radio. Y en la tercera parte y en la esquinita ahí arriba, lo más importante, una fijación rígida. Se dice que la causa de una complicación en un lápidus es generalmente por esto, por tener una fijación que no es rígida, insuficiente, y se dice en la filosofía de Ao que el fallo no es del implante sino del cirujano. En la parte inferior, básicamente el efecto que queremos realizar, conseguir ese gap en el espacio entre la cuña y el metatarsiano y el efecto para poderla descender. Métodos de fijación, siempre ser rígidos, desde los más simples y antiguos, como se describió en la técnica original, con tornillos. En este caso con tornillos cruzados, uno que cierra la cuña metatarsiana y otro que cierra el espacio entre la base del primer metatarsiano y la segunda cuña. Arriba a la derecha, amplificado el efecto que tenemos con este tipo de cierre, y abajo a la derecha es la fijación más tradicional que se describió originalmente con el artículo, uno que cierra el espacio cúneo metatarsiano y otro que cierra el espacio intermetatarsiano. También es válido el empleo de placas, sobre todo hoy en día muy en boga el empleo de mini placas de bajo perfil. El ejemplo de arriba es la técnica más sencilla, es una placa que no tiene nada de especial, un perfil tampoco demasiado pequeño. En la inferior una placa moldeada, finalmente asociada a otro procedimiento que vemos con la grapa distal. Y el ejemplo de la derecha es una artrosis de la barra medial, no solamente una de lápido, sino pueden ver el recorrido de toda la placa, también estamos cerrando con esto el espacio proximal. En este caso, el lápido se asocia a una cirugía de artrodesis más proximal entre la cuña y el escafoides. En este otro caso vamos a ver arriba a la derecha lo contrario, es una artrodesis de lápidus ahora asociada a una artrodesis distal, una metatarsofalángica. Y en las otras radiografías, pues la asociación que puede tener una cirugía de lápidus con otros procedimientos. Igualmente, ya que tenemos un método de fijación rígido, pues vale la pena asegurar una rigidez en esta posición, por lo cual se utilizan a veces métodos combinados. Tenemos la colocación de una placa de bajo perfil y además de un tornillo que nos da compresión a través del trazo, como en las 2 primeras radiografías. Arriba a la derecha, eso es
como dice el doctor López Gavito, como el programa, dice lo que se hace y lo que no se debe de hacer. Nunca utilizar clavijos Kirchner para atravesar un lapidus. ¿Por qué? Se describe actualmente que la principal causa de las fallas o complicaciones en una artrodesis de lapidus es el empleo de clavillos Kirchner, porque estos solamente dan sostén, no nos dan compresión ni una fijación rígida como tal. Complicaciones, las hay intraoperatorias y posoperatorias. Las intraoperatorias, las tradicionales de cualquier procedimiento quirúrgico, incluyendo fragmentos plantares adheridos en la región abajo de nuestro corte, que es como lo más común que puede ocurrir. Hiper o hipocorrección, fractura de la base del primer metatarsiano por una mala técnica con la sierra o en la colocación del tornillo, y lesión neurovascular. Las posoperatorias, según el libro de Máster de Johnson de Pito Villo, son las siguientes: retardo de consolidación en un 15%, siendo de las más importantes, sin embargo no una complicación importante como tal. ¿Por qué? Porque se dice que a los 6 meses del posoperatorio tiende a ser asintomática y a consolidar de manera espontánea. Rigidez articular metatarso-falángica en un 10%, metatarso primo elevado en un 8%, recidiva de la deformidad en un 5%, hallux varus en un 3% y pseudoartrosis, que es la más temida de las complicaciones, en un 5%. De las que mencionaba anteriormente, en la primera imagen vemos una hipercorrección con un hallux varus, y en la segunda imagen la rigidez que tenemos en un postoperatorio en la extensión del hallux. Más complicaciones. Podemos ver en la primera imagen un desanclaje de la placa, una ruptura de tornillo, que no fue el implante el que falló. Esto es una pseudoartrosis, y que por fatiga del material en un largo plazo acabó fatigándose el material hasta que se desancló. Pseudoartrosis, como la imagen de abajo a la derecha, y arriba a la derecha una imagen típica de una pseudoartrosis que provocamos por no tener una buena consolidación por haber usado clavillos Kirchner. Más complicaciones. Este es un paciente que en la primera imagen van a ver que tiene unas pequeñas imágenes redondeadas que son injerto óseo. Esto ya era una cirugía de salvataje. Después de un fallo en una artrodesis de Lisfranc, se intentó utilizar un medio más rígido, como estos tornillos canulados. Van a ver un clavillo de Kirchner por ahí roto, que está por ahí flotando, de la cirugía original. Y en la imagen de a la derecha, ya en una tercera intervención, finalmente una colocación de un medio más rígido como una placa, y aparte asegurando con un tornillo de compresión a través del trazo y logrando finalmente la consolidación. Los cachitos de tornillo y de clavo y se quedaron a vivir para siempre. Bueno, para terminar, comentar este artículo que se hizo en el 2012 por Lorenz Domenico, en el cual nos menciona que se hizo un estudio de 64 pies retrospectivo a 7 años, y en el análisis se concluyó que con una adecuada plantiflexión y fijación rígida, esto es llevar el primer radio hacia abajo con un medio rígido de fijación, se considera el lapidus como un excelente procedimiento para corregir el hallux valgus. Hay un mínimo riesgo de metatarsalgia por transferencia, algo discutible también. Hay metatarsalgia por transferencia, ya sea del segundo o tercer rocker, pero cuando menos ellos en su estudio encontraron una mejoría para no tener la complicación de metatarsalgia o de transferencia, síndrome de Morton, para su tercer rocker, y posibilidad de acortamiento del primer radio, ya que estamos resecando una sustancia ósea que nos puede hacer más breve nuestro recorrido del primer metatarsiano. Y eso es todo. Muchas gracias. No sé si tengamos tiempo, cinco preguntas. Y le pido a los ponentes, por favor, que pasen al frente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí, doctor? Sí, creo que hay muchas técnicas para este tipo de problemas y realmente ninguna da beneficio adecuado. Sí, buenas noches, felicitaciones a todos, pero sin embargo creo que no hay ninguno se pone de acuerdo en cuál es el mejor método para el tratamiento de este tipo de problemas, y sobre todo el problema que se ve frecuentemente. Yo creo que por lo menos el paciente diario tiene estos problemas, y veo que hay distintas técnicas, y repito,
una sea efectiva para sobrevivir. Y otra de las cosas, muchos de los problemas de todo esto son pacientes que tienen pies planos. Son pacientes que tienen un pie plano y creo que ninguno después de una cirugía le da un soporte a una ortesis. Entonces, si un método las utiliza y qué tal A ver, Luis, ¿qué es esto? Yo no entendí la parte de que no nos ponemos de acuerdo para cómo tratar esto. No entendí eso. Creo que hay distintas técnicas, ninguna es... Hay más de 130 técnicas. Eso habla de que no es ninguna efectiva para corregir todo esto. Pero todo esto se refiere a que al juaneto o a la complicación. A corregir el virus como para evitar las complicaciones que frecuentemente se presentan en este tipo de cirugías. Yo creo que sí están bien determinados los casos, o sea, osteotomías distales, diaficiarias, proximales y artrodesis, dependiendo del grado. Más bien, sí hay un consenso acerca de esto, que hay complicaciones como en todo, ¿no? Y con respecto al pie plano, claro, el doctor Mann habla de esto, y aunque yo sé que hay una escuela española que habla de la relación entre pie plano y hallux valgus, el doctor Mann hace un estudio muy bueno donde dice que no tiene absolutamente nada que ver. Y sí, es verdad, después de la cirugía se pone un soporte del arco, no lo mencionamos. ¿Alguien más? Es muy difícil en tan poco tiempo tratar de revisar todas las técnicas quirúrgicas. Nos daríamos un simposio, un congreso completo. El tema era complicaciones, entonces varios de nosotros tenemos complicaciones como todos. Pero si nosotros tomamos un algoritmo de tratamiento, llámese el norteamericano por mano o el Viladot por los españoles, por ejemplo, vamos a tener una muy buena idea de cómo tratar cada uno de los casos. La situación no es nada simple, voy de acuerdo. De hecho, si nosotros somos bien observadores, vamos a ver que el mismo paciente puede tener distinto tipo de hallux valgus, el pie izquierdo que el pie derecho. Por eso hay tantas técnicas. Lo importante es centrarnos en un momento dado en qué vamos a hacer, cuál es el problema. El problema es el ángulo intermetatarsiano, el problema es la porción distal, el problema es la inclinación de la cabeza, el problema es la inclinación de la base de la falange. ¿Cuál es el problema? Debemos de centrarnos. Ya teniendo una vez visto el problema, en un momento dado tomar la técnica indispensable o necesaria para nosotros corregir el problema directamente. ¿Sí? Aquí no se habló para nada prácticamente de problemas de metatarsalgia que causa también el hallux valgus, pero las técnicas generalmente son combinadas. Por eso hay tantas técnicas para uno y tantas técnicas para el otro. Pero yo creo que estando centrados en un momento dado en un algoritmo o pensando qué vamos a hacer ante cada problema de cada pie, en individualizar el caso, yo creo que podemos en un momento dado tener un muy buen resultado. Y en relación al pie plano, perdón, y yo sí difiero un poquito de este estudio, que tenemos un poco más de experiencia, si hay una relación en qué tipo de hallux, en el hallux valgus con un ángulo intermetatarsiano, porque hay una relación prácticamente lo hemos observado más frecuente en el paciente joven, en el que tiene un hallux valgus juvenil, que nosotros hemos realizado osteotomías basales, posiblemente para irnos un poco menos radicales, a hacer una artrodesis cúneo metatarsal, y observamos nuevamente lo que es la recidiva del hallux. Lo que estamos nosotros implementando es hacer una artrorrisis de la subastragalina más una osteotomía basal, y hemos tenido muy buenos resultados, Luis. Todavía no lo publicamos porque tenemos el estudio, todavía tenemos, a mi punto de vista, pocos pacientes, pero bueno, tenemos la experiencia de 5 años y si hay una relación. Segundo, también la hemos observado en pacientes con insuficiencia del tibial posterior y con un hallux, pero con un ángulo de intermetatarsiano aumentado. Tal vez en el metatarso falángico no hay ninguna relación, pero una vez nosotros corregimos tanto el pie plano como el intermetatarsiano a nivel basal, que es una buena indicación y que tiene muy buen resultado. ¿Alguna otra pregunta, doctor? Más quería abundar sobre lo que acabas de comentar. Efectivamente, lo que yo iba a comentar. Sí existe una relación. Incluso los compañeros de ibéricos dicen, si el pie plano es leve, corrígele el hallux valgus y ponle una plantillita. Esa es su expresión. Pero si es severa, si hay una verdadera subluxación, corrígelo de atrás. Yo tengo ahorita cerca de 40 casos de estos con artrodesis, efectivamente,
y les va muy bien. A veces corrige lo de atrás y en ese orden debes de empezar. Empieza corrigiendo lo de atrás, o si vas a hacer un solo pie, puede ser hasta las dos cosas, corrige lo de atrás y te vas a lo de adelante, pero siempre va de atrás hacia adelante. Estamos de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Doctor Vázquez. Hay que recordar que muchas de las causas del hallux valgus es una insuficiencia del primer rayo, y la insuficiencia del primer rayo te lleva a un pie plano. Entonces yo creo que eso es importante considerarlo en cuanto al comentario que había dicho nuestro compañero. Yo estoy también, nosotros tenemos la idea en el servicio que definitivamente sí, muchas de las recidivas que nosotros tenemos en el hallux valgus es por un pie plano. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Pues, muchas gracias. A nombre del doctor Salvador Rivera Boschet, presidente del Colegio Mexicano, muchas gracias por su presencia y vamos a entregar las constancias de reconocimiento. Doctora Patricia Parra. Doctor Jesús Vázquez Escamilla. Doctor Eduardo López Gavito. Doctor Luis Felipe Hermida y doctor Antonio Cisneros Fuentes. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias a todos y los invitamos a el convivio. Muchas gracias. Muchas gracias.